El ruego lo quería el señor alcalde a ver si llama un poquito, o pone cordura, llama la atención aquí a la gente del... Bueno, iba a decir de hemiciclo, no sé si hemiciclo no, pero bueno. Por a ver si somos menos hipócritas, porque realmente es todo de cara a la opinión pública, de cara a los medios de comunicación y aparentar. Lo digo porque el otro día aquí el señor Odilo, cuando habló de un parque, no sé cuál fue la expresión que dijo, pero dijo, alí que parece que ese parque acá están tuviéramos os gitanos. Y entonces la señora concejala del PSOE pues, le mandó que eso no se puede decir, que está utilizando como términos vejatorios a los gitanos, y entonces el señor Odilo rectificó, pidió disculpas y todo eso, ¿no? O sea que no se puede utilizar así ese término. Y le recriminó por haber utilizado ese término, ¿no? Sin embargo, el otro día en la Comisión de Termalismo, en la Comisión Informativa de Termalismo, el señor Barquero dijo reiteradamente y varias veces que no se podía hacer un hotel de 5 estrellas en un sitio donde después van a ir los gitanos. Y entonces el señor Valcárcel, no sé si lo cogió en el acta, pero el señor Valcárcel y la señorita Tejada están de testigos, lo dijo varias veces con esas palabras, a lo mejor lo está negando igual que negó también lo de que conocía lo de la pérdida de subvención. Entonces, lo dijo varias veces, entonces el señor Valcárcel le dijo, yo no estoy de acuerdo contigo, y el señor Barquero dijo, es así, no se puede hacer un hotel de 5 estrellas en un sitio donde después te van los gitanos. Y como el señor Valcárcel no estaba de acuerdo en eso, dijo, yo no lo veo tan así, lo repitió 4 o 5 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa puerta cerrada utilizamos esas expresiones y si nos oyes a alguien, pues vamos a ser hipócritas no decirlo. Ese es el robo que le hago. Y luego la pregunta que quiero hacer es una pregunta que hacer al señor Barquero, si me podía por favor responder, porque me parece que es el hecho más grave, no ya el hecho de haber, bueno, sí que es gravísimo, el hecho de haber perdido una subvención, que el grupo de gobierno la tenía tapada perder esa subvención, no sé cuándo tenía pensado hacerlo público, y entonces lo han utilizado un eufemismo para ver si colaba en el que pone es un dinero a una partida asociada a una subvención ya prescrita. Utilizaban ese eufemismo hasta que después le hicieran público todo eso. Entonces, cuando yo le pregunté al señor Barquero el otro día en la comisión informativa que me dijera por qué se perdía esa subvención, que me hablara de esa pérdida de esa subvención, y él, que hizo el informe y lo firmó el 22 de julio, me dice, no tengo ni idea, no sé de qué subvención me hablas, no se ha perdido ninguna subvención. Y entonces también el señor Agustín dijo no conocerlo. Pero bueno, quien va aquí firmado es por el señor Barquero el 22 de julio. Entonces, ¿me puede explicar cómo es que no sabe lo que firma? O sea, o mintió, o realmente quién hizo este informe. Lo hizo el Espíritu Santo, o sea, no sé. ¿Me puede responder? Moitas gracias. Eu creo que, con independencia do que considere o señor concelleiro, eu creo que a pregunta que merece unha contestación por escrito. Entón, eu creo que nos responderemos por escrito nos plazos correspondientes. Doña Belén.